Hola, buenos días compañeros y profesor. Hoy les vamos a hablar acerca de las edades avanzadas, tanto maternas como paternas. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Elvira, Miguel Quijano y la persona que les habla, Sebastián García. Bueno, vamos a empezar con las maternas y para entrar un poco en contexto, pues sabemos que el embarazo y el parto son totalmente fisiológicos y naturales, pero pueden existir unas condiciones donde la madre gestante y el feto pueda presentar unos riesgos tanto en morbilidad como en mortalidad. Estos eventos ocurren en las edades extremas de la vida reproductiva. Digamos que una vida reproductiva sin tanto riesgo va de los 18 a los 35 años. Entonces las edades extremas serían, digamos, 14, 15 años y esas mujeres de más de 35 años. Estos casos han venido aumentando en los últimos tiempos. Podemos ver ejemplos como en Chile pasó del 7 al 16% y en Estados Unidos hasta un 36%. Esto se debe a factores culturales, sociales, educativos, económicos, porque las mujeres están planeando más a sus hijos. Esto, pues, se están enfocando primero en estudiar, en trabajar, en tener una buena calidad de vida para así dársela a sus hijos. ¿Qué riesgos se incrementan con la edad? Está la subfertilidad, que es cuando después de mucho tiempo, digamos un año, la pareja ha estado intentándolo con relaciones no protegidas claramente y aún así no han podido concebir. Muchas veces no se sabe cuál es la causa, pero esto puede estar asociado a problemas en las tubas uterinas que están un poco cerradas, a problemas hormonales o al momento de la implantación, porque estos conceptos cromosómicamente anormales tienen una menor tasa de implantación. También se pueden dar abortos espontáneos, las cuales las mujeres de 40 años tienen un riesgo del 30 al 40% de aborto, lo cual a los 45 años aumenta muchísimo hasta el 70%. Esto también puede ser explicado por estos conceptos cromosómicamente anormales, por la aneuploidía, que más adelante hablará más de ello. También la calidad de los ovocitos disminuye y se combina con en unas condiciones médicas como la presión alta y diabetes aún peor. Bueno, también hay más probabilidades de tener embarazo múltiple. Esto se debe a que la mujer experimenta cambios hormonales y, por ejemplo, al momento de la ovulación van a salir dos ovocitos dominantes. También se da la diabetes gestacional. Esto hace que se deba hacer un estricto control en el azúcar en la sangre y también de actividad física regular. ¿Qué causa en el feto? Esto va a causar un crecimiento más largo de lo normal. Esto se explica por la hiperinsulinemia en el feto. Eh, entonces, si la madre tiene una diabetes mal controlada, va a tener hiperglicemia. Toda esa glucosa va a pasar hacia el feto y sabemos que la glucosa es una de las principales sustancias que ayudan al crecimiento y al metabolismo fetal. Entonces, el feto va a tener mucha glucosa y va a tener que producir más insulina para poder hacer la captación de ella. Y esta sobreproducción de insulina, pues es lo que causa hiperinsulinemia y sabemos que la insulina es un factor de crecimiento y por eso se dan esas organomegalias y también el crecimiento de la masa corporal, que es macrosomía. También, pues si el feto está muy grande, pues se va a dificultar al momento del parto y sería necesaria una cesárea. También la diabetes incrementa el riesgo de nacimiento prematuro y de alta presión sanguínea. Eh, Se dan casos en los cuales las mujeres se ve absolutamente necesario una cesárea. Esto se debe a complicaciones al momento del parto, como lo son presión alta o de pronto la mujer sea obesa o también es porque tenga cesáreas previas. O puede ser casos en los cuales son por, digamos, placenta previa, en la cual la placenta está obstruyendo por donde está la cervix, entonces no podría hacerse un parto natural, sino que se vería necesario por cesárea. A los 40 años, la mujer tiene una probabilidad de que pues, sea por cesárea del 40%, lo cual es el doble de cuando las mujeres tienen 30 años. Bueno, yo soy María Fernanda Elvira y les voy a hablar sobre las aneuploidías en las edades maternas avanzadas.
La neuploidía es la presencia de un número incorrecto de cromosomas en una célula, y esto se debe a errores en la segregación de cromosomas, ya sea en la mitosis o en la meiosis, especialmente en la 1. Esta puede presentarse en forma de monosomía o trisomía. En la monosomía falta un cromosoma de un par y en las trisomías hay un cromosoma adicional. En la mayoría de los casos, el resultado es la muerte del embrión o el desarrollo anormal del feto, a excepción de aquellas trisomías como la 21, la 13, la 18, la 16 o las trisomías del cromosoma sexual. La mayoría de los embriones sobreviven hasta el blastocisto, pero se pierde en el proceso de implantación. Se dice que las mujeres mayores de 40 años tienen un 82% de incidencia en la pérdida de embarazo por aneuploidía. A esto se refiere que muchas personas la consideran como una alteración incompatible con la vida, pues a excepción de las condiciones que ya mencioné anteriormente. Entonces, los errores de la segregación de los cromosomas se pueden dar en cualquier etapa del desarrollo del ovocito, especialmente en la proliferación de células germinativas primordiales, en la división meiótica de los ovocitos y en las divisiones mitóticas después de la fertilización. Ahora sí, se han asociado ciertos factores relacionados con las edades avanzadas maternas. Entre ellos encontramos las fallas en la recombinación genética, ya que las tasas de recombinación en diferentes trisomías han bajado. También hay deterioro de las coecinas como el REC8, las cuales se encargan de estabilizar las cromátides hermanas para que el uso mitótico se pueda unir a ellas y las separen. Entonces, cuando hay deterioro de las coecinas es más difícil esta función. Hay también reducción de los componentes del punto de control del montaje del husillo, el cual se encarga de controlar el tiempo y el orden del ciclo celular de mitosis y meiosis. Hay defectos en la desacetilación de las histonas y aquellos genes que codifican a la tubulina. Y también hay disminución de la producción de ATP por parte de la mitocondria, y aquí es muy importante ya que en procesos como lo son la mitosis y la meiosis se requiere de demasiada energía y por tanto se requiere de mayor cantidad de ATP, y al no tener un funcionamiento eficiente, estos procesos no se llevan a cabo eficientemente. Ahora sí, todos estos factores que ya mencioné anteriormente explican la neuploidía del ovocito, que a su vez genera lo que es la baja fertilidad, incrementa la falla en el proceso de implantación, incrementa la posibilidad de abortos espontáneos e incrementa las anomalías congénitas. Bueno, continuando con estas sugerencias de cuidado que puede tener la madre antes y durante el embarazo. Estas son como realizar citas previas a la concepción, donde se habla acerca de la salud de la madre en general y también de esos cambios que se le avecinan. También buscar un cuidado prenatal, yendo al médico en las diferentes meses o semanas para ver cómo está esa salud del feto. También el consumo pues, de unas sustancias eh, esenciales, de unos nutrientes esenciales como lo es el ácido fólico, el calcio, el hierro, la vitamina D para llevar esa dieta saludable. También estar activo físicamente, que sea regular, eso le ayuda a mejorar los niveles de energía y también a la resistencia muscular y esto le va a ayudar al momento de la labor del parto. También evitar sustancias como el alcohol, tabaco, drogas, donde pues, estas sustancias promueven la malformación, entonces evitarlas. También, si tiene la oportunidad, hacerse exámenes prenatales para cromosomas anormales. Esos son métodos en los cuales se pueden detectar estos cromosomas anormales y nos pueden dar indicios de un síndrome de Down, de una trisomía 13 o 18. También se pueden tomar unas muestras de vellosidades coriónicas o por medio de la amniocentesis, en las cuales, como ven en la imagen, es tomar una muestra del líquido amniótico. Pero esto puede ser muy invasivo y peligroso y muchas veces es mejor no tomar este riesgo porque es amenazante de aborto. Bueno, a continuación les hablaré de la edad paterna avanzada. Mi nombre es Miguel Quijano.
Durante los últimos años ha habido un aumento significativo en la edad promedio de los padres para concebir el primer hijo, lo que podría explicarse por el aumento de la esperanza de vida, la edad avanzada para contraer matrimonio, el uso generalizado de anticonceptivos, mayor acceso a técnicas de reproducción asistida, entre otros factores. El efecto de la edad paterna sobre la calidad del semen y la función reproductiva aún es controvertido. Primero porque no existe una definición universal para el envejecimiento paterno, eh, y además porque en la literatura está llena de estudios con resultados contradictorios. Sin embargo, sí se ha demostrado efectos negativos sobre la calidad del esperma y las funciones testiculares con el aumento de la edad paterna. También se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad genética, cambios epigenéticos con las mutaciones del ADN y aneuploidías cromosómicas, que afecta también los resultados reproductivos y de la fertilidad, una tasa creciente de partos prematuros, y también está la incidencia de diferentes tipos de trastornos que ya mencionaremos. Dentro de los cambios en las funciones testiculares y las hormonas reproductivas, encontramos que se ha demostrado una asociación entre las funciones testiculares y la edad avanzada, así como una reducción en el volumen testicular en hombres mayores de 80 años. En comparación con el grupo de edad de 18 a 40 años, los hombres mayores de 75 años presentan un volumen testicular 31% menor, que se le atribuye a la disminución de células de Sertoli. También tenemos la reducción de células de Leydig, que son las responsables de la producción de testosterona. Alteraciones en el suministro de sangre en los testículos seniles, que se asocian con cambios negativos en protuberancias similares a hernias, en la espermiogénesis y en el grosor de la membrana basal. También se presenta el aumento de los niveles séricos de la hormona folículo estimulante y la disminución de los niveles de la testosterona, que son alteraciones clínicamente relevantes que se asocian con el envejecimiento masculino. Por otro lado, la atrofia testicular es el resultado de alteraciones del eje hipotalámico hipoficiario testicular, alterando funciones de varias hormonas reproductivas, representando cambios hormonales. Esta es una tabla que nos muestra el efecto de la edad paterna avanzada sobre las hormonas reproductivas. Podemos ver disminución de estrógenos, testosterona, la hormona liberadora de gonadotropinas y aumento en hormonas como la foliculoestimulante y luteinizante, por nombrar algunas de ellas. Bien, dentro de los parámetros del esperma tenemos que el análisis del semen incluye la evaluación del volumen del eyaculado, la concentración de espermatozoides, la motilidad y la morfología utilizando criterios de la Organización Mundial de la Salud. Estudios han demostrado que con el aumento de la edad paterna, el volumen del semen, la motilidad de los espermatozoides y el porcentaje de la morfología normal tienden a disminuir. Podemos ver los criterios de la OMS en la parte izquierda. Pues bien, en cuanto a los cambios en los parámetros del semen, pueden estar relacionados con insuficiencia de la vesícula seminal, que reduce el volumen del semen, o cambios en la próstata, atrofia prostática, reducción del contenido de agua y proteínas que podría afectar la motilidad del esperma y volumen del eyaculado. Vemos que al comparar dos grupos de edad, 30 años frente a 50 años, informa una diferencia significativa que podemos ver aquí en pantalla. Son cambios realmente significativos. Así pues, se refleja un deterioro en la calidad y la cantidad de espermatozoides, con una disminución en la probabilidad del embarazo, eliminando el factor de edad de las mujeres. Y cuando hablamos del umbral de edad, en cuanto al consenso más general, es que la edad paterna se asocia con una reducción de la fertilidad, especialmente en parejas en las que los hombres son mayores de 40 años y la edad de las mujeres es de al menos 35 años. Esta tabla muestra alguna recopilación de algunos de los estudios más recientes y los hallazgos relacionados con diferentes parámetros de los espermatozoides. Podemos ver que en los diversos estudios se presenta disminución en el volumen del eyaculado, la motilidad y la morfología. Ahora bien, dentro de la genética del envejecimiento masculino, en la fragmentación del ADN, algunas de las posibles causas del daño en el ADN son la protaminación anormal o la compactación anormal de protaminas, que se atribuye a la presencia de histonas 15% que no se convierten en protaminas y dan como resultado una relación alterada en hombres infértiles. También tenemos que los espermatozoides eyaculados muestran rasgos característicos de la apoptosis, inmaduros, anormales, incluyen restos de citoplasma y empaquetamiento deficiente de la cromatina o ADN dañado. Dentro de la longitud del telómero encontramos que aquí, curiosamente y en contraste con las células somáticas, la longitud de los telómeros de los espermatozoides aumentaban con la edad. Se ha informado que la longitud media de los telómeros es hereditaria y puede transmitirse a la descendencia. Tanto el esperma como la longitud de los telómeros de los leucocitos aumentaban con la edad paterna.
relacionándose con un mayor riesgo reducido de arteriosclerosis y mayor supervivencia para la descendencia. Sin embargo, también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama en las hijas de padres mayores. Así entonces los telómeros más cortos en los espermatozoides eyaculados podrían indicar espermatogénesis dañada o infertilidad masculina. En cuanto al envejecimiento molecular y la inestabilidad genómica, pues el envejecimiento es un proceso complejo y multifactorial que conduce a un deterioro progresivo de funciones celulares y a una mayor vulnerabilidad a las enfermedades. Este afecta a varios procesos, incluido el daño del ADN, el acortamiento de los telómeros, que ya vimos, que conducen a una senescencia celular o apoptosis. Asimismo, las mutaciones del ADN en los espermatozoides pueden adquirir variantes o mutaciones de novo debido al proceso continuo de espermatogénesis. Vemos que a la edad de 20 años un espermatozoide habría pasado por 150 replicaciones cromosómicas y a la edad de 50 por 840 replicaciones. Esto aumenta la probabilidad de errores en la replicación en la línea germinal que conducen a la acumulación de mutaciones, aumentando también la probabilidad de concebir fetos con trastornos raros y dañinos. En la parte de la epigenética del envejecimiento masculino, los patrones epigenéticos pueden verse alterados o silenciados por diversos factores ambientales y endógenos como la nutrición, la edad, la exposición a fármacos, toxinas y la variación fenotípica como está en la imagen. Estos eventos epigenéticos pueden afectar o inhibir pasos clave de la fertilización o la implantación en el desarrollo del embrión. En cuanto a los trastornos del efecto de la edad paterna, tenemos que el aumento de la tasa de mutación de novo como la principal causa, destacando algunos de ellos como la esquizofrenia, que es un síndrome etiológicamente heterogéneo y tiene una fuerte influencia genética, siendo así que una cuarta parte de todos los casos de esquizofrenia se atribuyen a un aumento de la edad paterna, y se debe principalmente a la acumulación de mutaciones de novo en el esperma. Por otro lado, el trastorno bipolar puede ser el resultado de mutaciones de novo causadas por errores en las copias de ADN. La epigenética también podría desempeñar un papel en la causa. Algunos estudios han demostrado que con el aumento de cada 10 años de la edad paterna, el factor de riesgo en la descendencia incrementaba 1,20 veces. Asimismo, el autismo, que se ha calculado que en comparación con padres más jóvenes, menores de 20 años, los padres mayores de 45 tenían 3,3 veces más riesgo de concebir un hijo con autismo mientras se controlaba la edad materna y otros factores de riesgo. Por otro lado, también puede presentarse otras afecciones específicas que van desde trastornos autosómicos como la condroplasia y el síndrome de Apert hasta diversas anomalías congénitas como el síndrome de Klinefelter. Hay una disminución significativa en la fecundidad masculina relacionada a la edad avanzada paterna. También se relacionan otros aspectos, como por ejemplo los abortos espontáneos, en donde hay 2 veces más riesgo de presentar un aborto espontáneo en hombres con edades entre 40 a 64 años que en hombres con edades de 20 a 29 años. También se relaciona con la aparición de la preeclampsia, ya que hay 1,54 veces más riesgo de presentar preeclampsia en hombres entre 50 y 54 años que en aquellos de 25 y 29 años. Los nacimientos prematuros y bajo peso al nacer también se relacionan, ya que aquellos hombres mayores a 45 años tienen un 19% más probabilidad de presentar peso bajo al nacer que en aquellos menores. Y el nacimiento prematuro y bajo el peso al nacer se relaciona con otros trastornos como la ceguera, la epilepsia, la parálisis cerebral, el déficit de atención por hiperactividad. Y en cuanto al nacimiento muerto o la muerte fetal, en aquellos grupos de edades mayores a 45 años se presenta un 48% más de riesgo de presentar muerte fetal en comparación de aquellos entre 25 y 29 años, al igual que aquellos mayores de 50 años tienen 4 veces más riesgo de presentar muerte fetal temprana y tardía. Bueno, ya para concluir, en las edades avanzadas paternas, un aumento en la edad paterna tiene efectos sobre los mecanismos moleculares como las mutaciones del ADN, aberraciones cromosómicas, está relacionado a patrones epigenéticos, a cambios en los perfiles de las hormonas reproductivas, también disminuye los parámetros de la calidad del esperma y esto da explicación a lo que se conoce como infertilidad. Aparte de eso, también hay otro tipo de alteraciones relacionadas como los trastornos congénitos, abortos espontáneos y partos prematuros.
Es importante mencionar que estos mecanismos moleculares no se conocen en su totalidad y por eso se requiere de mayor intervención científica. Esperamos que hayan entendido y si tienen alguna duda o pregunta estaremos dispuestos a responderla.